Hola, ¿cómo están? Es un gusto encontrarnos nuevamente. En el día de hoy vamos a continuar con la capacitación de empleo justo, seguridad y salud en el trabajo. La temática que vamos a estar desarrollando es políticas y procedimientos. Las mismas son una parte esencial para cualquier organización, son una hoja de ruta que nos indican el camino que debemos seguir como empresa en nuestras operaciones diarias. Tenemos la temática que son 8 factores, 8 ejes, de los cuales vamos a ir desglosando uno a uno. El primero de ellos son las políticas en el empleo justo, seguridad y salud en el trabajo. Comunican la unión entre la visión y los valores que tiene esa organización, nos dan lo que podemos hacer y lo que no, nos dictan una guía, como les decía en un comienzo, y esa guía va a estar relacionada con lo que vamos a ver en el segundo eje, que son los procedimientos. Entonces, estas políticas nos afirman este compromiso que como empresa asumimos. Entonces, para saber si nuestra PEC está y tiene una política, podríamos responder a la pregunta si contamos con alguna política que nos ayude, como la hoja de ruta que les mencionaba, o sea, como guía, o la podamos utilizar como guía, para darnos a nosotros un pantallazo de lo que debemos y no debemos realizar o cumplir. El segundo de los puntos que vamos a estar viendo son los procedimientos. Estos nos permiten cumplir las políticas, ¿sí? Nos explican cómo aplicamos un plan de acción, ¿sí? Nos dan el paso a paso de cómo realizar tal o cual acción. Entonces, estos son fundamentales para cualquier espacio de trabajo. Nosotros vamos a saber cómo llevar a cabo los mismos. Por ejemplo, un procedimiento puede ser el procedimiento de evacuación de una empresa o de un sitio en donde nos encontremos. Nos va a indicar cómo evacuar, cuándo evacuar y por qué medio realizarlo. Entonces, son pasos a pasos que nos van a ayudar a que estas políticas se cumplan. Nos brindan una dirección, podríamos decir. Entonces podríamos responder a la pregunta si existen procedimientos en nuestra empresa que nos den esa guía de cómo hacer ese paso a paso, que nos ayuden a cumplimentar las políticas y si están también documentados, es decir, registrados. La gestión de estas políticas, de estos procedimientos, es un documento escrito que, como les decía, tiene que estar documentado, tiene que estar firmado y tiene que estar expuesto a todos los que trabajan o los miembros de la organización de la empresa. Entonces, en esa gestión vamos a tener nosotros estas políticas que debemos cumplir, estos procedimientos y cómo se van a llevar a cabo los mismos. Son medidas necesarias y funcionan como partes relacionadas entre sí. Entonces vamos a poder responder a la pregunta si existe o no un manejo de esta gestión en empleo seguro o justo, seguridad y salud en el trabajo. Vamos a poder ver si tenemos identificados los riesgos, si los tenemos evaluados, ¿sí? Y tenemos las medidas de control que debemos aplicar en determinado puesto de trabajo. Es muy importante que para la realización o aplicación de las políticas, de los procedimientos y de esta gestión de estos dos ejes, podamos tener o contar con la participación de los trabajadores. Nadie sabe más que el propio trabajador de ese puesto de trabajo sobre las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta, de cómo se debe realizar un procedimiento, cómo se debe llevar a cabo la tarea y cuáles son esas precauciones que debemos tomar a la hora de desarrollar esa tarea, ¿no es cierto? Entonces es muy importante contar con la participación de ellos, de estos trabajadores que nos van a ayudar a sentirse parte de la misma organización, poder estar motivados para ayudarnos y poder ver las mejoras desde el punto de vista de quien lleva a cabo la tarea, que es muy diferente de quien observa la tarea. Entonces, nos va a servir contar con ese apoyo. Entonces, vamos a ver que nosotros como empleadores vamos a tener la obligación de hacerlos partícipes de estas medidas que vamos a tomar para la seguridad y la salud de ellos mismos. Entonces, tenemos que ver si la empresa cuenta con una política de cooperación de los trabajadores y los mismos empleadores.
Con esto logramos que los trabajadores, como les decía, trabajen de manera motivada, participen y puedan sentirse parte de esta organización, disminuyendo también la cantidad de incidentes y de accidentes en ese puesto de trabajo, haciendo que ese lugar sea más seguro. Y uno de los últimos puntos, pero no el menos importante, es el reporte de estos riesgos. ¿Se reportan los incidentes y los accidentes a diario o semanalmente o mensualmente? ¿Contamos nosotros con una matriz donde podamos ver cuáles son esos incidentes reportados y cuáles son esas medidas que vamos a tomar para prevenirlos? Bueno, si no los contamos, tenemos las herramientas para poder hacerlo. Hay diferentes matrices o checklists para poder evaluar ese puesto de trabajo, poder tener a mano de cualquier colaborador y si uno lo reportó, el compañero saber que hay un riesgo que podemos trabajar para que el mismo se disminuya o se elimine, ¿sí? Entonces se deben comunicar a los mandos más altos como a los más bajos cuáles son esos riesgos para poder trabajar en conjunto en ellos. Como les mencionaba, las políticas y los procedimientos deben estar documentados, firmados y expuestos para que todos los miembros de la empresa o de la organización puedan llegar a ellos. Esta identificación de riesgos y peligros también son documentos que tienen que estar al alcance de todos para ponernos todos en sintonía y saber en el puesto en el que estamos cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas preventivas a tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los procedimientos, como les mencionaba, a lo largo de las capacitaciones, es el plan de evacuación o el plan de actuación ante emergencia. Entonces, este procedimiento tiene que ser brindado a todos, es decir, todos tienen que conocer cómo llevarlo a cabo. Hay responsables para diferentes tareas que implica este plan de evacuación. Tiene que ser, una vez que los capacitamos a todos los miembros de la organización, hay una constancia de esa capacitación que debe ser firmada y luego ese procedimiento se expone en el edificio o en la empresa para que todos estén al tanto y ante un ingreso nuevo de algún trabajador sepa cuál es el procedimiento que debe seguir en caso de una situación de emergencia. Entonces vamos a contar con el plano, vamos a contar con ese paso a paso que debemos llevar adelante y cuáles son los responsables a los que debemos acudir en caso de una emergencia. Esto es a modo de ejemplo, pero hay muchos procedimientos más, como también muchas políticas que se deben gestionar a lo largo de la empresa y para ir mejorando y poder así tener un cronograma de cuáles son los cumplimientos que debemos ir renovando mes a mes y año tras año. Bueno, con eso vamos llegando hasta al fin de este capítulo. Vamos a continuar con muchos otros, pero bueno, lo importante es que ustedes vayan llevando a la práctica todos estos aportes, estos conocimientos nuevos para que puedan también generarse algunas consultas y a su vez puedan acudir a mí, que saben que pueden llegar por medio de WhatsApp o cualquier mail y yo les estaré ayudando.